Bueno, buenas a todos. Doy gracias a Belén por permitirme este espacio para contar pues las maravillas que el Señor pues ha querido hacer en mi vida. Yo soy Valerie García, tengo 22 años, nací el 28 de diciembre del 2002, el Día de los Santos Inocentes. 7 años después nació mi hermana pequeña, Tiffany, que ahora tiene 15 años, nació el mismo día, el 28 de diciembre también, el Día de los Santos Inocentes. Yo nací el 28 de diciembre del 2002 a las 8:20 de la noche y ella 7 años después, el 28 de diciembre, a las 8:20 de la mañana. Empiezo este testimonio contando este dato porque no es casualidad, porque sabemos que, aunque popularmente se conoce como el Día de las Bromas, los católicos sabemos por historia que es el día que recordamos los santos mártires, ¿no? Los bebés que fueron asesinados por nuestro Señor, y que el Herodes de hoy en día es el aborto. Y es de lo que voy a hablar hoy, aparte de mi testimonio sobre el aborto también. Tristemente, la causa número uno de muertes en todo el mundo no es ni el cáncer, ni el tabaco, ni los accidentes de coche, es el aborto. Y tristemente en España y bueno, en Tarragona, que es donde yo vivo, de donde soy, se realizan aproximadamente más de 2000 abortos al año solo en Tarragona. Es una tragedia y, y es por esto que el Señor me ha llamado a liderar esta campaña de 40 días por la vida. Yo fui criada en una familia, pues junto con mis padres, que ahora están separados, pero hasta mis, yo diría 13, 14 años estuvieron juntos. Em, la verdad, no éramos practicantes, éramos creyentes por cultura, recibí me bautizaron, la primera comunión, pero no, pues como muchas familias, éramos como católicos de nombre y de cultura, pero no realmente practicantes, ¿no? Em, Llegó un punto en que por temas familiares nos tuvimos que mudar a Colombia para pasar más tiempo con mi padre. Mi familia es colombiana, pero yo nací en España. Mi madre me tuvo a mí con 22 años, si no recuerdo mal. Fue un embarazo inesperado, pero gracias a Dios, pues mis padres dijeron sí a la vida. Fueron unos luchadores, me amaron muchísimo desde el primer momento, y gracias a su sí y pues a la misericordia del Señor aquí estoy. Cuando nos mudamos a Colombia, yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Fue donde yo tuve como mi era más rebelde, ¿no? Donde entré más a la adolescencia y todo, y empecé a tener pues una actitud más como altanera, ¿no? Como que solo me importaba tener amigos y ya está, porque yo venía de España de sufrir bullying durante toda la primaria. Entonces no pude experimentar lo que era tener un amigo o tener un grupo de amigos. Esto cambió, esto dio la vuelta de 360 grados cuando llegué a Colombia, porque cuando llegué al colegio, recuerdo el primer día que se me vinieron compañeros de todos los cursos a darme la bienvenida porque era una alumna nueva y encima que venía de España y era como el descubrimiento, ¿no? Y me decían, hola amiga, y yo les respondía, perdona, ¿por qué me llamas amiga? Yo no soy tu amiga. Claro, yo venía con todas estas defensas y estas alarmas puestas porque venía de sufrir bullying durante toda la primaria en España. Y allí fue donde yo experimenté por primera vez lo que era realmente tener un grupo de amigos, el sentirme bien, el socializar, estar con ellos. Y esto, pues, me provocó un subidón, ¿no? Hasta tal punto en que empecé a escuchar sobre todo este tema del feminismo y que la igualdad y todo esto me empezó a calar mucho, y llegó un punto en que sentía tanto orgullo que hasta recuerdo un día que suelo tener mala memoria, pero esto Dios no permite que se me olvide. Hubo un día que me subí en el bus para ir al cole y le dije a mi compañero de bus, pues ¿sabes qué? Yo soy atea, no creo en Dios, pero era todo llena de orgullo, porque realmente era como que si decía eso, pues me iba a sentir superior, ¿no?
Llegó la Semana Santa y yo con el afán de querer siempre ser el centro del grupo y de estar con amigos y de hacer más amigos y de ser popular, llega la Semana Santa y me veo sola porque justo daba la casualidad de que todos mis amigos se habían ido de viaje y me quedé sola. Esto provocó una desesperación en mí, del aburrimiento de no hacer nada, y de repente a mi casa, a mi apartamento, vivíamos en un edificio, me llegó una invitación a pasar la Semana Santa haciendo unas actividades en un grupo de jóvenes de una iglesia católica que quedaba justo enfrente del edificio donde yo vivía. Y yo no sabía que era una iglesia católica. Yo pasaba por ahí todos los días y pues no, ni me enteré. Y yo lo primero que pensé fue: ¡ah! Jóvenes, vale, voy, pero solo porque quería hacer amigos y ser más popular y que me conociera más gente y ya está, ¿no? Pues en el momento en el que yo fui, em, recuerdo el momento en el que entré a la sala donde estaban estos jóvenes. No conocía a nadie, ellos no me conocían y ni siquiera me preguntaron mi nombre, porque no lo necesitaban para quererme. O sea, era una acogida, un amor, un calor que yo recuerdo que desde el momento en que puse el pie en esa sala, me sentí arropada por una fuerza en el ambiente, como algo en el ambiente, ¿no?, que yo nunca había sentido. Pasaron los días, pues escuché testimonios, hacíamos actividades que a mí me impactaban muchísimo, pero lo que más me impactaba era las obras de misericordia, cuando me explicaron las bienaventuranzas, cuando me explicaron las obras de misericordia. Todo el rato hablaban de amar al prójimo, de perdonar, de amar, 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 amar. Y yo recuerdo que siempre pensaba, pero esta gente es tonta, hay que ser más egoísta, hay que pensar más en uno mismo. Y esto a mí fue lo que más me impactó y lo que me hizo dudar como, vale, aquí tiene que haber algo más porque un humano no es normal que ame tan desbordadamente. O sea, tiene que haber una fuerza mayor. Hubo un momento en que empezamos a hacer como oración en conjunto y, y empezaron a cantar una canción y empezaron a rezar, a rezar, a rezar y decían como reza con tu corazón, reza, reza, reza. Y yo en mi orgullo como que tenía mi corazón duro y cerrado y no quería, y no quería, y no quería, pero miré a mi alrededor a todos los jóvenes con su mano en el corazón, con los ojos cerrados, rezando con todo su corazón y pensaba, wow, es que se les ven los rostros que como que sienten tanta paz, tanto amor, yo también quiero. Entonces yo dije, vale, Valerie, voy a probar. Cerré mis ojos, me puse a rezar como si creyera en Dios y, y pues efectivamente Dios se me manifestó y yo viví una experiencia sobrenatural muy bonita. En ese momento sentí como que un rayo de luz desde el cielo penetraba en todo mi corazón, como una fuente de amor y misericordia, un derroche ¡fua!, directo y empecé a llorar. Y en ese momento pensé, es que siento que hay alguien que me ama más que mis padres. Porque claro, ¿quién es la persona que más te quiere en el mundo? Pues tu madre, tu padre, tu hermana, pero es que en ese momento yo sentí un amor como de otro mundo, que era algo muy, muy grande, que superaba el amor de mis padres y yo pensé, vale, esto viene de otro lugar, esto no es de este mundo, esto es el amor de Dios, Dios me ama. Y ahí fue como la semilla que se sembró en mi corazón a partir de ese día. Tuve esa experiencia, pero yo seguí viviendo mi vida como si nada, como si no hubiera vivido nada, se quedó en eso bonito y ya está. No empecé a ir a misa ahí ni nada, pero sí, eso se quedó resonando, ¿no? Se quedó resonando, en las noches rezaba un poquito más, cuando tenía un examen le pedía ayuda, ¿no? Como el que cumple tus deseos, ¿no? Y bueno, un tiempo después, 2 años después, nos volvimos a España de nuevo, igual a Tarragona, donde yo nací y me crié, pues volvimos a Tarragona de nuevo. Y, y mi madre, pues preocupada por en qué colegio íbamos a continuar estudiando, preguntó a una amiga y esta amiga le recomendó meternos a mi hermana y a mí en un colegio de la obra. Se llama el Colegio Aura de Tarragona,
Es un colegio de la obra donde, gracias a Dios, hay una capilla, hay misa diaria, hay sacerdotes que dan la posibilidad de tener un acompañamiento espiritual, donde puedes recibir los sacramentos, que eso hoy en día pues es un regalo y para mí es esencial en todos los colegios, pero bueno, entramos en este colegio yo sin tener ni idea de que era católico, de que yo no sabía lo que era ni una oratoria, ni una capilla, yo no sabía nada. Pues entré en este colegio solo de chicas y era como que se me vinieron como fantasmas del pasado, ¿no? Como porque como yo toda la primaria había sufrido bullying, pues cuando volví fue como, uff, vuelvo aquí, me sentiré de nuevo igual, ¿no? Aquí ya no tengo mis amigos de nuevo, aquí ya estoy sola otra vez, aquí las cosas son diferentes. Entonces me sentía un poco como con ese temor, ¿no? Em, pues en una clase la daba una numeraria del Opus Dei, que yo no sabía ni lo que era el Opus Dei, ni lo que era una numeraria, no sabía ni qué era numeraria, no sabía nada. Me acuerdo que ella daba la clase de mates y esa ha sido mi asignatura con la que más he sufrido toda la vida, ¿no? Y me acuerdo que ella daba la clase con tanto amor, pero con tanto amor que yo decía, es que odio la asignatura, pero me encanta cómo habla, o sea, habla con una ternura, con un amor que era como que necesitaba sentarme con ella a contarle toda mi vida, o sea, a desahogarme con ella. Me daba esa confianza solo con ver cómo ella hablaba, cómo ella explicaba, con ese amor, ¿no? Con esa misericordia. Entonces, al acabar la clase me acerqué a él y le pregunté, disculpe, profe, ¿puedo hablar con usted? Para contarle mi vida personal, porque en esos momentos pues ya empezaban a haber muchos problemas entre mis padres y yo necesitaba desahogarme, hablar con alguien, además era una edad complicada y con el cambio de mudarme de nuevo a otro país, y me dijo, sí, claro, ven a mi despacho. Y así fue como semanalmente empecé a ir a su despacho donde le contaba todos los problemas que yo tenía, todo cómo yo me sentía, que si me sentía sola, deprimida o lo que fuera, que si no me iba bien en el estudio, que si, bueno, lo que fuera, ¿no? Empecé a abrirme con ella y empecé a ser como una especie de acompañamiento sin yo darme cuenta. Y así fue como ella empezó a darme como catequesis, ¿no? Eh, y entonces era una especie como de catequista y acompañamiento, ¿no? Y, y pues yo me acuerdo que hacía listas interminables a papel y lápiz de qué son los ángeles, qué es la misa, qué partes tiene la misa, qué significa cada parte de la misa, qué es un rosario, qué es una adoración. Me acuerdo, me acuerdo cuando me explicó por primera vez que existía la confesión. Yo ni sabía o sea, yo no sabía qué era eso. Yo no sabía qué era eso. Y cuando me explicó lo que era, yo me acuerdo que pensé, ¿qué? ¿Le cuentas tus pecados a un hombre, a un sacerdote? ¿No te da vergüenza? Entonces ella se reía y con misericordia me explicaba todo con una paciencia. Y así fue como, como empecé a practicar mi fe, a practicar la fe realmente, donde empecé un verdadero camino de conversión, ¿no? Em, ella un día me dijo, ¿tú sabías que aquí hay una capilla? Perdón, un oratorio. Y yo, oratorio, donde haces oratoria. Y me dijo, no, no, donde vas a rezar, que ahí está Jesús y ahí hacen misa y todo. Y yo, ah, sí, qué fuerte. Y me acuerdo que cuando ella me explicó lo que era la Eucaristía y que Jesús se hacía, o sea, que el pan se convertía en su cuerpo y que el vino se convertía en su sangre, yo pensé, ¿y esto pasa aquí en el cole todos los días? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y por qué no va, y por qué no va todo el mundo todos los días? Si me estás diciendo que en la Eucaristía Dios se hace presente, o sea, Dios está ahí, que te lo puedes comer, ¿no? O sea, que puedes... No, es porque yo siempre pensaba como, cuando yo rezaba, yo pensaba, Dios sí me estará escuchando, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo y que me escuche, no? Pues ella cuando me contó que lo podías recibir y que podías tener a Dios dentro de ti, yo pensaba, ¿y yo puedo acceder a eso? Y así fue como por esa lógica le dije, ¿qué tengo que hacer para poder recibirlo? ¿Yo puedo? Y me dijo, sí, porque tú has recibido la comunión, pero debes confesarte. Me ayudó a hacer un buen examen de confesión. Tuve mi primera confesión, duré como 1 hora y media adentro, salí llorando, pero no llorando,
depresiva, sino llorando de la emoción de haber tenido esa experiencia tan grande de misericordia del Señor, de sentirme perdonada, de sentirme amada a pesar de todos mis pecados, ¿no? Y, y así fue como empecé a ir a misa diaria, sin entender todavía nada de la misa, ni sin saber contestar en la misa, pero yo iba todos los días solo porque quería recibir a Dios dentro de mí todos los días, porque a mí me parecía eso, bueno, me parecía y me parece un privilegio, ¿no? El poder tener esa oportunidad. Pasa el tiempo, voy madurando más en mi fe, recibo la confirmación, entonces mi fe pues va cogiendo más solidez poco a poco. Un tiempo después invitan a mi madre a ir a hacer una peregrinación a Medjugorje. Bueno, por si alguien no conoce la Virgen de Medjugorje, la Virgen se ha aparecido en Fátima, se ha aparecido en Lourdes y en otros lugares, pues estas son como las apariciones como más recientes y que a día de hoy se sigue apareciendo en una pequeña villa que se llama Medjugorje, que está dentro de un pequeño país que se llama Bosnia y Herzegovina, justo al lado de Croacia. Yo fui con mi madre sin tener ni idea. Yo era muy cercana a Jesús Eucaristía, ¿no? Y todo ese proceso que estaba viviendo, pero cuando intentaba hacer el rosario no era capaz ni de acabar un misterio. O sea, para mí rezar 10 Ave María seguidos era como, uf, ¿por qué? Porque yo miraba una imagen de la Virgen y como que no la comprendía, como que no sé, no entendía qué relación tenía que tener yo con ella, por mucho que me explicaran la teoría, no sé, no tenía ese amor por ella, no, me costaba mucho. Entonces, cuando fui a Medjugorje, yo no sabía ni a dónde iba, yo solo iba con mi madre, a acompañar a mi madre y ya está. Desde que ni siquiera tuve que pisar la tierra de la Virgen, no tuve ni que poner mi pie en Medjugorje, solo con acercarme en la furgo que iba, ya iba notando gradualmente la presencia de la Virgen. O sea, nosotros íbamos en un bus, bueno, cogemos un avión de aquí a Dubrovnik, que es una ciudad de Croacia, y de ahí tienes que irte en bus o furgo o lo que sea hasta Medjugorje, ¿no? Yo recuerdo ir dentro de la furgo y por kilómetros que nos acercábamos a Medjugorje, o sea, entre más cerca estábamos, más cerca estábamos, más sentía su presencia. O sea, es que era muy fuerte, era como que cada vez me iba acercando más y más y más y más a ella. Y, y, y yo estaba sentada en esa furgo cutre, en ese asiento súper incómodo, y yo pensaba, pero ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? O sea, pero era algo tan fuerte lo que yo sentía que yo lloraba. O sea, yo lloraba de la emoción yo me acuerdo recostada en el vidrio, así como, qué fuerte lo que estoy sintiendo. Sentía la presencia de la Virgen y yo nunca antes la había sentido, ¿no? Y así fue como pasé de no poder acabar un misterio a rezar 20 rosarios diarios, porque una vez llegué a Medjugorje era como que no quería parar de sentir esa presencia, no quería parar de sentir de que me movía y sentía que la Virgen se movía conmigo y que estaba delante de mí y que todo el rato me estaba mirando y me estaba abrazando y todo. Entonces yo pensaba, vale, tal vez si dejo de hacer el rosario voy a dejar de sentir esta presencia, entonces no voy a dejar de rezar. Y lleva todo el día con el rosario caminando Ave María, Ave María, Ave María, porque me sentía en el cielo y no, como en ese éxtasis y no quería bajarme de esa nube, ¿no? Subimos a los montes de las apariciones, bueno, tuve unas experiencias sobrenaturales muy fuertes, como, bueno, esto le pasa a más gente cuando va también, de oler incienso o oler a rosas cuando no hay ni rosas ni incienso allí donde estás. Y cosas que yo no sabía y que luego al hablar con sacerdotes pues me lo explicaron y lo flipé, ¿no? Eh, Ir a Medjugorje fue una marca, un antes y un después en mi vida espiritual y por eso lo menciono. Luego volvimos, obviamente pues con ese amor por la Virgen, que era lo que me faltaba para sanar muchas cosas, para liberarme de muchas cosas y para también hacer un avance en mi vida espiritual, ¿no? Porque
como decía un santo que me parece que era San Luis Grillón de Montfort, que decía, o sea, tú puedes ir a Jesús directamente, pero si vas por medio de nuestra Santísima Madre, es que no hay camino más rápido, más fácil para llegar a Él, porque es su madre, ¿no? Pues continué con mi vida, con el colegio, todo. Y aquí menciono algo muy importante. Yo toco el violín desde los 5 o 6 años. Desde esa edad toco el violín y estudiaba en un conservatorio de música profesional, de música clásica. Em, Cuando yo llegué a tercero, cuarto de eso, primero y segundo de bachillerato, de repente fue como que tuve un boom en mi talento por el violín. Y esto no fui yo, porque yo llevaba tocando desde niña y no se me daba bien. De hecho, era la peor. Pero luego de repente como que el señor dijo, venga, pues vas a tocar bien, ¿no? Y empecé a tocar súper bien. Por tanto, empecé a estudiar más y empecé a apasionarme más por la música y ya mi sueño se convirtió en ser violinista profesional. Em, desde, desde esa edad, 13, 14 años más o menos, yo tenía claro de que al graduarme de bachillerato me quería ir a estudiar violín fuera, ya sea en Alemania, en Francia, en Holanda, donde fuera, pero yo quería ir fuera y estudiar fuera y cumplir mi sueño y tocar en las mejores salas de conciertos del mundo y tener, o sea, y estudiar con los maestros más top de la música clásica. Em, pero claro, como yo ya estaba viviendo mi fe seriamente, eh, yo pues lo puse en discernimiento, ¿no? Señor, ¿realmente quieres esto para mí? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? O sea, ¿a dónde debo ir a vivir? ¿No? A qué país, qué ciudad, qué conservatorio? Cada decisión que tomaba, la tomaba bajo discernimiento y horas de adoración y rosarios, misas y todo, ¿no? Y al final acabé en una ciudad que se llama Rotterdam, que está en Holanda, está como a 1 hora de Ámsterdam. Me gradué de bachillerato y me fui, porque me cogieron de una orquesta joven. O sea, ellos hacen unas pruebas para escoger a los jóvenes, a los mejores músicos jóvenes de toda Europa. Y pues por gracia de Dios me cogieron. Y justo esto era en Holanda. Y la orquesta te daba la oportunidad de hacer gira en las mejores salas de conciertos en Alemania, en Holanda. Esto fue un regalo para mí. Entonces, a mis 17 años me fui todo el verano de gira con ellos y cuando acabó la gira ya me quedé allí para quedarme a estudiar y vivir allí, en Rotterdam. Entonces, acabé estudiando fuera a mis 17 años sola en la otra punta de Europa, lejos de mi familia y para cumplir ese sueño que yo tenía, ¿no? Y uno de los grandes miedos que yo tenía era perder la fe, porque yo pensaba, claro, Valeria, es que no es lo mismo estudiar en un cole donde tú ahí mismo a la hora del patio vas a bajas a la planta de abajo, vas a la capilla, es muy cómodo. En cambio, en Holanda yo tenía que coger la bicicleta con el frío, la nieve, el viento. Y si quería o sea, tristemente Holanda es un país muy protestante, muy secularizado, donde la fe católica, o sea, hay fe católica, pero no tanto como en España. Y, por ejemplo, en toda la ciudad, que Rotterdam es gigante, pues en toda la ciudad solo había una parroquia donde había misa diaria. Y la misa era todos los días a las 8 de la mañana. Y adivinad qué, encontré vivienda al lado de esta parroquia. Al lado de la única parroquia que hacía misa todos los días. Y yo no me enteré hasta medio año después cuando hablé con una mujer. Yo pensaba que eso era normal y que qué bien que justo vivía cerca de una. No, no, no. Es que justo el Señor me encontró vivienda al lado de la única parroquia donde había misa todos los días. O sea, es que me emociono porque yo recuerdo los meses antes de mudarme, de ir a la adoración, de ir a misa y rogarle todos los días al Señor: Señor, por favor, yo no me quiero alejar de ti, yo voy a estar ahí sola, la tentación va a ser grande. Además, el mundo de la música es muy hippie, allí la marihuana está legalizada, es muy normal. Claro, todo el ambiente de la música, del mundo artístico, pues bueno,
es bastante atea y hay mucho libertinaje y hay mucho pecado. Entonces, a mí me daba miedo, pues, irme del camino y perder mi fe. Pues el Señor me agarró muy fuerte y lo que yo pensaba que iba a ser como una gran tentación y un gran riesgo, el tiempo que viví en Holanda fue para mí un desierto de invierno, ¿no? O sea, cuando Jesús se va al desierto y eso como que le fortalece el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Pues para mí fue como irme al desierto, pero de invierno, porque en Holanda hace frío y es como que viví mucho en la soledad, el silencio, entonces viví mi fe de una manera muy contemplativa, muy contemplativa. Me iba a adoraciones nocturnas con una amiga, pues iba a misa sola, todo era en holandés para yo poderme confesar, tenía que escribir mis pecados en un papel y traducirlo de español a inglés y decirlo en inglés porque había palabras que no, pecados que no sabía cómo se decían en inglés y que el sacerdote holandés me entendiera. Bueno, o sea, era todo como... tenías que tener mucha voluntad, ¿no? Para poder vivir la fe y seguir creciendo, ¿no? Gracias a Dios, pues el Señor me sostuvo, la Virgen me sostuvo y el tiempo que estuvo allí era como yo, Jesús y María y mi ángel de la guarda. Y fue un tiempo de mucha madurez, tanto a nivel personal como a nivel espiritual, de mucho despojo de muchas cosas pero sobre todo eso, de mucho fortalecimiento espiritual. O sea, viví unas pruebas estando allí muy fuertes, que esto daría para un vídeo entero, pero en resumen, eso. Y aquí es donde empieza mi historia de cómo acabé siendo líder de 40 días por la vida. Yo no era consciente sobre la realidad del aborto. Claro, yo ya era católica muy practicante, y estaba pues en contra del aborto, pero fijaos o sea, el punto de falta de conciencia que yo tenía sobre la realidad del aborto, que yo me pensaba que en Holanda no se hacían abortos. O sea, imaginaos, que yo pensaba que eso solo se hacía como en América, en Estados Unidos, ¿no? O sea, como muy lejos de aquí, que aquí no. Em, una amiga de la parroquia a la que yo iba me invitó a hacer un retiro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, un retiro silencioso en un convento con unas monjas de la Comunidad del Verbo Encarnado de clausura. Era la primera vez que yo hacía este retiro y aquí viene lo fuerte. Yo llevaba los anteriores meses discerniendo si el Señor me llamaba a ser monja, porque yo notaba en oración que él siempre me preguntaba, bueno, siempre me decía, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Y yo pensaba, bueno, un sí, pues un sí total, ¿no? O sea, la vida consagrada. Y yo pensaba que me llamaba eso. Bueno, lo estaba discerniendo. Y cuando esta amiga me invitó a este retiro, pensé, vale, este es el retiro, aquí me va a dar la respuesta, ¿no? O sea, de San Ignacio de Loyola, con las leyes de discernimiento, o sea, es que en silencio total, ¿no? O sea, esto ya va a ser, ya aquí va a tener el clic, ¿no? Entonces fui con esa predisposición de que sí, de que ahí ya yo ya iba a entrar al convento y bueno, yo qué sé, ¿no? O sea, yo iba con esa predisposición en mi cabeza. Pero pues esos no eran los planes que el Señor tenía para mí. Fui al retiro y, bueno, no recuerdo qué día fue, si el segundo o tercer día, en un descanso yo fui a la capilla, estaba sola, no había nadie, me arrodillé, miré al sagrario y cerré mis ojos y le dije al Señor, bueno Señor, llevas mucho tiempo diciéndome, dime que sí. ¿Sí a qué? ¿Qué quieres de mí? ¿A qué? ¿Qué quieres que haga? Tú dime y lo haré. O sea, dime lo que sea. Tú sabes que yo estoy dispuesta a decirte sí a cualquier cosa que me pidas, lo que seas, desde lo más extremo hasta lo más sencillo. Y en ese momento viví una experiencia espiritual muy fuerte. Me mostró una imagen
de un edificio grande, gris, como todo era gris, todo era apagado, todo era como, ¿no? Y me mostró que detrás de esas paredes entraban mujeres embarazadas y que me mostró cómo dentro de las barrigas habían esos bebés vivos que estaban ahí y que esos bebés eran asesinados. Y yo me quedé así, ¿no? Y luego fue como que me mostró que fuera del edificio estaba yo sola delante de este edificio con un rosario en la mano. Y, o sea, no me habló, no me dijo nada, solo me mostró eso. Pero bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y de repente ya se esfumó, ¿no? O sea, ya no vi nada más, abrí los ojos y me quedé como, ¿yo qué me pensaba? ¿Que me ibas a decir que ya entrara al convento? Pues no, pues eso no era lo que el Señor quería para mí. Pero sí necesitaba que yo fuera a este retiro con estas monjitas para que yo entrara más como en ese nivel de silencio, de contemplación y todo, para que me pudiera revelar esto, ¿no? Y también fue un tiempo de preparación, de preparar mi corazón a estar dispuesta a decirle sí a lo que fuera que él me pidiera. Y así fue. Entonces, yo me acuerdo que me senté en el banco y me quedé como, vale, solo tengo que rezar delante de ese lugar. Vale, claro que sí, iré a rezar. O sea, para mí era como súper sencillo, como, vale, o sea, me paro ahí delante, me planto ahí delante y rezo. Pues vale, pues lo hago, o sea, porque como siempre estoy acostumbrada a coger el bus y ir rezando, a sentarme en un banco y rezar fuera, pues no sé, ¿no? Pero aún así mi cabeza se quedaba la duda como, ah, ¿era esto? Y la otra pregunta que me hacía era, ¿pero aquí se hacen abortos? O sea, ¿aquí en Holanda hay aborto? O sea, imaginaos, ¿no? Esa noche me metí en mi habitación y la amiga que me invitó al retiro me tocó la puerta. Y yo me acuerdo que abrí y le dije, no, 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 no podemos romper el silencio, claro, como era un retiro silencioso. Y me dijo, no, Valerie, por favor, déjame entrar, es urgente, déjame entrar. Y yo, bueno, vale, pero que las monjitas no nos escuchen. Y me dice, Valerie, me tienes que creer lo que te voy a decir ahora y ya está, ¿vale? Y yo, vale, vale, vale. Me dice, tenemos que ir a rezar delante de un abortorio. Y yo a ella no le había dicho nada. O sea, ella no tenía ni idea de lo que a mí me había mostrado el Señor. Me dijo, tenemos que ir a rezar delante de un abortorio. Y yo, o sea, me quedé en shock. O sea, yo no tenía ni palabras para explicarle lo que me había pasado y yo solo decía, sí, 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 tenemos que ir, no preguntes, sí, tenemos que ir. O sea, y luego ya pues le conté y ya nos quedamos flipando. Entonces buscamos por Google si sí habían o no, porque no lo sabíamos y efectivamente en Rotterdam habían y fuimos pues al que más nos quedaba cerca de donde las dos vivíamos, ¿no? En un punto medio. Y así fue como empezamos a rezar delante de este abortorio, ella y yo, em, como 1 o 2 días por semana y así. Ir siempre era una batalla. Yo tenía que empezar o sea, ese día obligatoriamente tenía que recibir a Jesús Eucaristía sí o sí antes de ir, y empezar a rezar desde el momento en que yo abría la puerta de mi habitación hasta que la volvía a abrir cuando volvía, porque el ambiente espiritual era tan fuerte, era tan heavy que no podías cesar de orar, tenías que rezar constantemente. Desde que salías de tu habitación, te subías al coche y todo el camino hasta que llegabas, y cuando llegabas arrodillarte y seguir rezando lo que el Señor el tiempo que el Señor te diera la gracia y volviendo también, ¿no? Además de que el abortorio quedaba en la peor zona de Rotterdam, o sea, donde más había prostitución, drogas, delincuencia, locales de reiki, de yoga, o sea, es terrible, ¿no? Porque
Así como cuando hay una capilla de adoración perpetua y está comprobado estadísticamente que donde está el Señor expuesto 24 horas, todo alrededor mejora, bajan las tasas de delincuencia, etcétera, pues pasa lo mismo con esto. Claro, es el sacrificio, pero de Satanás, ¿no? Pues todo a su alrededor. De hecho, nosotros donde rezamos delante del laboratorio en Tarragona es muy fuerte porque viven familias alrededor, un montón de apartamentos, pero justo en el lugar donde nosotros rezamos delante del laboratorio vienen porretas a fumar y, y a veces han venido gente tatuada con signos satánicos. O sea, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, al fin y al cabo, pues es un lugar donde se hacen estos sacrificios a Satanás y pues están todos los demonios ahí, ¿no? Esto es una batalla espiritual, tenemos que ser conscientes de esto y como sabemos que es una batalla espiritual, sabemos que la única manera de ganarla es con armas espirituales, con el Santo Rosario, con el ayuno, con la penitencia, con la Santa Eucaristía, etcétera, ¿no? Em, claro, como mencioné antes, yo estaba en Holanda viviendo por el violín, porque estaba estudiando violín y entre todo esto, pues pasó todo esto, ¿no? Pero, bueno, luego me surgió una lesión muscular crónica en el brazo derecho, en el brazo izquierdo también, en la nuca, bueno, en varias partes, y de repente, pues ya no podía tocar al nivel que se me exigía. Esto provocó una bomba emocional para mí. O sea, lo pasé muy, muy mal porque yo llevaba desde niña tocando el violín, era mi sueño, estaba cumpliendo mi sueño, estaba como en mi cúspide, ¿no? Porque ya había logrado llegar allí y era como que ahí ya se iba a desarrollar todo el sueño, pero, pero bueno, a día de hoy ya soy capaz de decirte que si el Señor lo permitió, era lo mejor y ahora veo los frutos y el porqué. Em, Tuve que dejar la carrera de violín, me vine a España de nuevo, a Tarragona, pues a hacer fisioterapias, duré como 3, 4 meses de médico en médico, hasta fui a ver a reumatólogos a ver si tenía alguna enfermedad rara, porque era muy fuerte, ¿no? Y la conclusión a la que todos los médicos que iba me decían que era una lesión que yo llevaba acumulando desde hace años y yo no me había dado cuenta. Y es verdad, porque yo rezaba, o sea, yo tocaba el violín con dolor y no, yo lo normalicé, yo pensaba que era normal. Mm, y claro, ya así duré muchos años. Entonces forzaba los músculos y así fue como esta lesión pues se volvió crónica. Entonces me decían: "Valerie, es que por mucho que dures 2 años de reposo absoluto y haciendo terapia, es que cuando vuelvas a tocar las mismas horas y el mismo nivel, es que te vas a volver a lesionar y vas a volver al mismo punto". Entonces, bueno, tuve que dejar esa carrera. Gracias a Dios yo ya tenía un plan B. Yo estudié el bachillerato social, entonces me fui a Barcelona a estudiar marketing y dirección comercial. Em, a la Universidad Abat Oliba, CEU, que es una universidad privada católica que está en Sarria, Barcelona, donde hay capilla, misa diaria. Entonces yo iba a clase y continué con la misa diaria allí y todo, ¿no? Y bueno, durante el curso yo me acuerdo que cuando iba a misa me surgió la duda de nuevo con el Señor como: "Oye, Señor, todo lo que yo pasé en Holanda", ¿no? O sea, de que iba con mi amiga y con la nieve, la lluvia, el viento y rezábamos ahí contra viento y marea, solas, ¿no? Delante de esta aborto y yo pensé: "¿Y eso qué?". O sea, quedó ahí, ¿no? Yo me sentía como, me fui y como que dejé eso ahí tirado, ¿no? Como que se quedó a medias, no 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 quedó en nada más. Y como a la semana o a las 2 semanas, después de una misa, un chico da el aviso de que empieza la campaña de 40 días por la vida en Barcelona. Y yo que me quedé como que, ¿eso qué es? Entonces él explicó 40 días de oración y ayuno, de oración pacífica y ayuno delante del abortorio. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿En Barcelona hay abortorios? Y pensé, existe un grupo
de católicos que van juntos de manera organizada a rezar delante del laboratorio. O sea, eso para mí era el paraíso, porque yo venía de Holanda con mi amiga que nos sentíamos ahí como unas raritas, ¿no? Rezando las 2 solas, y para mí era como, ¡guau, yo quiero ir! Entonces salí corriendo y le dije: "Apúntame, apúntame, ¿a dónde voy? ¿A cómo es o qué?". Y y yo le dije: "Bueno, venga, me apunto una vez a la semana", porque como en Holanda yo iba 1 o 2 veces a la semana, pues yo dije: "Venga, voy una vez a la semana a ver qué tal", ¿no? Y cuando fui, buah, o sea, yo sentía algo que no sentía en otro lugar. Yo sentía un fuego en mi corazón muy fuerte, una plenitud. Buah, o sea, yo de verdad las horas se me pasaban volando. Yo quería estar ahí todo el día rezando delante del laboratorio. Y bueno, recé mi hora y al día siguiente me desperté y me recuerdo cuando abrí mis ojos que sentía ese fuego en mi corazón como un imán que quería volver allí a rezar. Y pues acabé yendo casi todos los días de los 40 días a rezar ante el laboratorio, pero porque era como, necesitaba ir. O sea, era como un imán aquí, desde dentro, que como que tenía que ir, ¿no? Y me llenaba muchísimo ir rezar allí delante, me llenaba muchísimo. Y además, qué casualidad que justo quedaba al lado de mi los 2 abortorios quedaban al lado de mi universidad. Entonces, yo salía de clases y iba caminando al turno. O sea, entonces era como, bueno, no había excusa, ¿no? Porque aparte vivía al lado. Em, bueno, luego por unos temas, personales y familiares, me vine a vivir a Tarragona. Bueno, perdón, aquí me he adelantado. Eh, viví la primera campaña en Barcelona. Luego en la segunda campaña, si no estoy mal, bueno, pues los coordinadores, hubo una coordinadora que empezó a ver como que yo iba muchas horas y me acuerdo que un día me llamó, me dijo: "Oye, tú eres Valerie, ¿no? Es que veo, tienes muchos turnos y estás muy activa, no sé qué". Y yo, hola, sí, tal. Me decía: "Oye, ¿te gustaría ser capitana?". Y yo, ¿qué? O sea, para mí, esa labor era tan top que cuando ella me dijo de ser capitana, yo obviamente le dije que sí. O sea, ser capitán es una persona que coordina un día a la semana los turnos de ese día. Y como que tiene que buscar voluntarios, organizar los turnos y estar pendientes, como el responsable de los turnos de ese día, ¿no? Yo recuerdo que cuando se acabó la llamada, le envié un mensaje a mi novio llorando de la emoción, porque me habían propuesto ser capitana. O sea, para mí era el más alto de los cargos. Para mí era, bueno, y lo sigue pensando, ¿no? Pero para mí ese momento fue como si me hubieran llamado a, yo qué sé, pues a trabajar con el presidente. Bueno, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero para mí era como un honor, o sea, el más alto de los honores, el poder aportar más a la campaña, imaginaos, o sea. Y bueno, hacía más de lo que me pedían respecto a mi labor como capitana y me pidió, ser como una especie de subcoordinadora, como de su mano derecha, ¿no? De la coordinadora. Y acabé, pues, dentro del equipo de coordinación de 40 días Barcelona. En la segunda campaña hubo un día que yo estaba rezando sola, ahí, pues, arrodillada delante del laboratorio de Almases, donde casi siempre iba, em, y estaba o sea, estaba rezando con una profundidad, con todo mi corazón, y de repente el Señor como que o sea, me mostró como: "Oye, Valerie, tú estás aquí rezando y está muy bien", pero me mostró el laboratorio de Tarragona, de donde yo soy, y me mostraba como: "Pero allí no hay nadie. O sea, aquí están rezando, aquí estás tú rezando, pero allí donde tú naciste, a muchos no les están dejando nacer, y no hay nadie rezando allí". Y yo pensaba como: "¿Qué estás intentando decirme?". Y y así fue como, bueno, el señor duró meses insistiéndome un montón en abrir la campaña en Tarragona
Y yo me acuerdo que siempre que me lo decía en oración, yo le decía como: "Sí, sí, sí, tranquilo, Jesús, yo voy a rezar para que puedas conseguir a alguien en Tarragona", porque le decía: "Yo no", pero no porque no quisiera. Bueno, no quería, pero no quería porque no me sentía digna para eso. O sea, no me sentía ni digna, ni preparada, ni, o sea, para mí era el más alto de los puestos, o sea, pero no un puesto como que hay una jerarquía y es como que, ay, no, 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 sino por la responsabilidad, porque para mí trabajar por los no nacidos es, o sea, es que para mí es un honor, o sea, es que es un honor, es que es un honor, de verdad, no encuentro otra palabra. Entonces, cuando él me insistía en oración, abre una campaña en Tarragona, debes hacerlo, ya has aprendido todo lo que yo quería que tú aprendieras aquí, ¿no? Con este grupo, en este equipo de coordinación, sabrías cómo hacerlo, sabes cómo funciona la campaña, has estado dentro de ella. No, o sea, era como que cuando ya, pues tenía todos los elementos que necesitaba para abrir la campaña, pues el Señor me lo insistía un montón, pero eso, ¿no? O sea, yo pensaba como: "Señor, es que es algo tan grande que yo no soy digna de eso". O sea, es que llama a alguien ¿por qué no llamas a una de estas señoras de 40 años que tienen más experiencia, más madurez, más, yo qué sé, ¿no? O sea, es como que hay más personas, hay gente que sabe más que yo, que tiene más capacidad que yo, que les van a tomar más en serio, porque claro, yo pensaba, pero si soy una chavala, yo en ese momento tenía 19, 20 años, ahora tengo 22, y era como, de verdad yo, o sea, es que nadie me va a tomar en serio. Y no me sentía digna para ello, ¿no? Para esa labor, para ese papel. Y, pero, madre mía, o sea, el Señor fue muy pesado, con todo respeto, y por medio de 1000 personas que me hablaban, o sea, me insistía de todas las maneras, por medio de personas, de cosas que me pasaban, y siempre que rezaba era lo mismo, pa. Y fueron meses de mucho discernimiento, muchísimo discernimiento, mucha oración, muchas horas delante del Santísimo, muchos rosarios, em, hasta que, bueno, gracias al empujón de uno de los del equipo de coordinación de 40 días Barcelona, bueno, de varios de ellos, o sea, que me empujaban y me apoyaban y me decían: "Venga, va, Valerie, venga, va", no sé qué. Eh, pues yo dije: "Venga, va". Y claro, yo le decía al Señor: "Buah, Señor, es que, ¿cómo voy a abrir una campaña en Tarragona si yo vivo y estudio en Barcelona? O sea, es que es inviable, es que". Y y bueno, estaba ese interrogante ahí, ¿no? Pero bueno, aún así empecé primero con un pequeño grupo, no siendo campaña oficial directamente, pero sí con un grupo y empezamos a ir a rezar los días que hacían abortos, porque en el abortorio de Tarragona, por gracia de Dios, solo se hacen abortos una vez a la semana, los martes, y íbamos solo ese día de la semana. Y así fue como empezamos cada martes. Y yo me acuerdo que yo siempre, había un sacerdote, que no voy a decir su nombre, pero me decía: "Valerie, no abras la campaña porque es que no va a funcionar". O sea, yo soy sacerdote y conozco la gente que hay en Tarragona, y sé la fe que hay, y sé la gente que hay, y es que no dan los números, porque claro, tú piensa por un momento, son 40 días seguidos y tienes que llenar turnos todas las horas durante 40 días, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, o sea, son 12 horas diarias todos los días de la semana. Y en cada hora tienes que encontrar mínimo 2 personas que estén. O sea, necesitas muchísima gente. Y no había ese número de gente en Tarragona para ir a rezar. Es que no daban los números. Entonces yo pensaba, ¿y es que qué voy a hacer? O sea, entonces a mí se me metió algo a la cabeza que todavía no se me ha quitado y es, vale, Valerie, si no hay voluntarios, crea los voluntarios. Pero esto se tiene que hacer porque el Señor quiere que lo haga. Entonces voy a hacer todo lo posible. O sea, si la gente no tiene, si los católicos de Tarragona no tienen ni idea de que hay un abortorio en Tarragona, pues se los haré saber. Si la gente de Tarragona no tiene ni idea de que hay un abortorio, de que hay 2000 abortos al año, de que no,
pues haré todo lo posible para que lo sepan, para llegar a ellos y decírselos. Y si los católicos de Tarragona, pues están un poco dormidos porque nadie ha venido a hablarles bien realmente del aborto, o en las parroquias casi no se menciona, o lo que fuera, o sea que si hay poca consciencia, ¿no?, sobre la realidad del aborto en Tarragona y que esto nos toca a nosotros directamente, pues haré lo que fuera, lo que sea para crear esa consciencia en ellos, ¿no? Entonces, yo lo pensé de la siguiente manera, bueno, perdón, me reitero, no, yo no, fue el Espíritu Santo que literalmente me mostraba todo cómo lo tenía que hacerlo, cada paso. Valerie, cineforums, charlas, yo en mi vida había dado una charla. Yo nunca había dado una charla, pero yo no sé, pues me dio el don de hablar, yo qué sé, yo decía: "Bueno, Señor, yo por mi historia, por mis heridas, tengo mil complejos y mil inseguridades y mil miedos de todo, de todo. Y para mí era impensable hablar en público o hablar con alguien, acercarme a hablar con alguien o lo que fuera, ¿no? Y sin embargo, da igual. O sea, ahí fue donde empecé a creer que realmente Dios capacita a los elegidos y no llama a los capacitados. Y empezó a capacitarme de todas las maneras para poder montar esta campaña y, y algo que parecía imposible, pues acabó siendo una ciudad con todos los turnos llenos en la primera campaña y ahora estamos en la segunda campaña de Cuaresma y hasta ahora llevamos 17, 18 días y no ha habido ni un turno que no haya habido una persona. Y en la primera campaña, por gracia de Dios, ya tuvimos una vida salvada. Yo fui como es habitual a mi turno de los martes a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, em, y vi a una pareja que estaba sentada en un banco y que habían entrado al laboratorio, pero luego salieron porque los de dentro les dijeron que, pues, la cita era más tarde y que todavía no, ¿no? Eh, y los veía muy preocupados, hablando, dudando, discutiendo. Y yo desde el momento en que yo llegué a mi turno y los voluntarios de la hora anterior me dijeron: "Mira, Valerie, es que esta pareja está ahí como dudando mucho, no sé qué". Mira, yo sentí un impulso en mi corazón que no me pude resistir. O sea, era como de repente, como si el Espíritu Santo tomara posesión de mi cuerpo y como de manera diligente, o sea, ir, ¿no? Y entonces me acerqué y hablé con ellos y yo ya ni me acuerdo qué les dije, porque de verdad fue el Señor, porque yo no soy una rescatadora habitual, pero bueno, en ese momento, pues el Señor dijo: "Pues hoy sí lo vas a hacer, ¿vale? Porque lo digo yo". Y yo: "Bueno, vale". Entonces me acerqué, hablé con ellos y fuimos a una cafetería y estuvimos hablando durante como 2 horas o así. Les expliqué que no es que están en fase de decidir si van a ser padres o no, es que ya lo son, es que ya son padres. O sea, y si en este momento me está escuchando una mujer que se acaba de dar cuenta de que está embarazada y que tiene dudas, miedos, opresión de una pareja, de una madre, hermana, amiga, suegra, yerna, quien fuera, de abortar, es que no es que estás pensando si ser madre o no, es que ya eres mamá. Gracias a Dios ya eres mamá. Y tienes el gran regalo de ya ser mamá. Y, y no te estás planteando si tener a tu hijo o no. Es que tu hijo ya está ahí. O sea, es que mira un momento tu vientre, ponte las manos en tu vientre. Es que tu hijo está ahí. Su corazón ya está latiendo. Es que todo está, o sea, está vivo. Está vivo. Su cuerpo está vivo dentro de ti. Es él, es tu hijo. Y él en su inocencia, en su pureza, ya te ama y te dice: "Mamá, te quiero". Em, o sea, es increíble la propaganda que ha tenido que haber para convencer a las mujeres de que el aborto es la solución para sus problemas, de que el aborto es la paz y la tranquilidad que van a tener como si se quitaran un problema de encima. Y no es verdad. O sea, nadie habla de las consecuencias del aborto, depresión, alucinaciones, pesadillas, van caminando por la calle, viene un bebé y escuchan a bebés llorando, de ese trauma, del trauma posaborto, que
que los psicólogos y los psiquiatras lo han comprobado, de que existe un trauma después de abortar y que es una marca que se queda para toda la vida, de que tiene que haber un milagro de Dios, ¿no? Para poder, pues, sobrellevarlo y sanarlo bien. Pero, de verdad, ha tenido que haber tanta propaganda para convencer a las mujeres de que matar a su hijo es la solución para su felicidad. ¿Cómo va? O sea, tu felicidad, tu camino a la felicidad y a la plenitud y a tu realización, ¿cómo va a ser matar a tu propio hijo? Es que, ¿cómo va a ser eso? Es que pensémoslo por un momento, ¿no? Es que es totalmente antinatural. Es totalmente antinatural. Em, Rezar delante de este lugar es urgente. Y hay muchas personas que me dicen, bueno, pero es que eso es algo muy específico. No a todos Dios nos llama a. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú vas caminando por la calle, sales de misa, vas caminando por la calle y de repente ven que hay una mujer embarazada y que llega un hombre y con un cuchillo le empieza a apuñalar en la barriga para matar al hijo que hay dentro de ella, ¿tú qué harías? ¿Responderías de la misma manera? ¿Responderías eso? No, es que yo no me siento ya. Creo que Dios no te tiene que llamar muy específicamente. Creo que es sentido común. Si en tu ciudad está habiendo un genocidio de bebés inocentes, creo que no se necesita un llamado muy sobrenatural para ir y solamente dar una hora de tu oración. Si estás acostumbrado a rezar el rosario todos los días, pues hazlo allí, porque nos necesitan allí. Luego está la gente que dice, no, pero es que ¿para qué? Yo ya rezo en la iglesia o rezo en mi casa, pues ofrezco mi hora de adoración por esta intención y ya está. Hazlo, hazlo y ofrece tus misas, tus adoraciones, tus rosarios y todo y tus novenas, todo lo que hagas por eso. Pero también ves allí, por favor. Porque ahí es donde se asesinan a estos bebés, porque ahí es donde la vida de estas madres son destruidas y las de las almas de todo el alrededor, de todo el personal abortista y las personas relacionadas con el aborto. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran quedado escondidos en las catacumbas para siempre? Pues es que ni tú estarías escuchando esto, ni yo estaría hablando ahora, no tendríamos la fe que tenemos ahora, ¿no? Ellos podrían haberle respondido a Dios, pues nos quedamos aquí en las catacumbas para siempre rezando por la conversión de los de fuera. ¿Y Dios qué les dijo? No, salid al mundo entero y predicad el Evangelio. Pues esto es lo mismo. Reza desde tu casa, reza desde el Santísimo, ofrece misas por ello. Eso es lo básico, ese es el primer paso. O sea, porque sin eso no podemos hacer nada. Pero es necesario también que vayamos allí. Cuando yo me acerqué a esta pareja, ¿sabéis qué me dijo el chico? Me dijo, es que salimos de la clínica y yo leí el cartel, no estás sola, podemos ayudarte. Y yo me iba a levantar a pediros ayuda, porque leyó el cartel. Y ellos, sin creer en Dios ni nada, y me dijo, es que yo me iba a levantar. Y en el momento en que yo me iba a levantar a hablaros, tú te acercaste. Entonces yo ya supe que vale, que era algo sobrenatural, ¿no? O sea, de que era Dios, ¿no? Que realmente pues no quería que nosotros hiciéramos esto. Como el caso, por ejemplo, de esta mujer embarazada bueno, embarazada que vino desde Mallorca a Barcelona a abortar, iba con su padre, entró a la clínica, antes de entrar se quedó mirando a las voluntarias que estaban rezando fuera en ese momento, y ella cuenta que en el momento en que ella entró, ya estaba como rellenando los papeles, no me acuerdo ahora del testimonio exacto, Pero pero sí recuerdo que ella de repente sintió algo, como que de repente se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer, que era matar a su hijo. Entonces salió de la clínica del centro abortivo llorando, llorando al andén, y la voluntaria que estaba ahí se acercó a abrazarla, porque Dios le puso el corazón que debía abrazarla, ¿no? Que necesitaba misericordia en ese momento. Ese día era la fiesta de Santa Faustina, si no estoy mal,
Y eran las 3 de la tarde y estaba rezando la coronilla de la Divina Misericordia. La voluntaria se acercó, la abrazó, ella estaba llorando y sacó un papel temblorosa llorando diciéndole: "Es que son 2, estaba embarazada de mellizos". Y gracias a que estaban estas 2 voluntarias en su hora habitual a la semana, pero justo en ese momento pasó eso, gracias a que ellas estaban allí, esta mujer pudo recibir la ayuda que necesitaba y pudo seguir adelante con su embarazo, y ahora son 2 niños maravillosos y preciosos que cualquiera que viera una foto diría: "Dios mío, es que cómo esto puede pasar", ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esas voluntarias no hubieran estado ahí? Hubo un día en que yo estaba en un congreso, internacional pro vida en Inglaterra, y una mujer dio un testimonio, contando de que ella en su juventud había abortado, que el novio la había forzado a abortar, la llevó en coche hasta la puerta del aborto y le dijo: "Bájate, entra", tal, no sé qué, ¿no? Y ella contó que ella conocía estas campañas porque las había visto en televisión y ella cuando se bajó del coche, lo primero que hizo fue mirar al andén de enfrente a ver si ella había tenido la suerte de que alguien estuviera rezando por ella en ese momento. Y cuando ella vio el andén de enfrente y se dio cuenta de que no había nadie, se le rompió el corazón. Y como no había nadie que la ayudara, pues entró y abortó. Ahora es una señora de unos 40, 50 años, si no estoy mal, ha vivido un arrepentimiento, una conversión, es madre de unos hijos preciosos, casada. Y cuando bajó de la tarima, yo me acerqué y le pregunté: "¿Qué hubiera pasado si en ese momento hubiera habido una sola persona rezando por ti en ese momento delante de ese lugar? ¿Qué hubiera pasado si cuando tú te bajaste del coche sí hubieras visto a alguien, no?". Y ella me dijo: "Me hubiera ido corriendo a pedir ayuda, pero como no había nadie". Y se le aguaron los ojos y con impotencia, rabia y dolor me dijo: "¿Por qué? ¿Por qué no había nadie ese día? ¿Por qué otras mujeres sí han tenido la oportunidad de tener a alguien rezando por ellas ese día, en ese lugar? Y yo los veía en las noticias y yo pensaba: ojalá yo el día que vaya haya alguien". Imaginaos eso, imaginaos eso. Y me dijo: "Pues ahora no sería madre de un hijo muerto, y ahora mi hijo estaría aquí a mi lado". Y yo en ese momento pensé: "Dios mío, es que no necesito, Señor, que me muestres nada más. O sea, es que tenemos que estar ahí, es que tenemos que estar ahí, todos tenemos que estar ahí". Es simplemente una hora de tu vida por una vida entera. Y es literalmente así, es una hora de tu vida, de tu oración, por una vida entera que determinará la vida o muerte de esas almas, de ese bebé. Y puede que a la hora que vayas no pase nada, pero es que eso tampoco lo sabes. Porque, por ejemplo, hubo otro caso del esposo de la coordinadora de Iberoamérica, Lourdes Varela, que si buscáis su testimonio en YouTube va a salir muy fuerte. Ella lo explica muchísimo mejor, yo me lo sé un poco por encima, que contaba que su esposo tenía turno para rezar. No me acuerdo la hora, ¿vale? Pero era de noche, el abortorio estaba cerrado y no había nadie en la calle, no había nadie. Entonces, claro, hay gente que me dice: "Vale, pero ¿qué sentido tiene ir a rezar cuando el abortorio está cerrado, es de noche y es que no pasa ni un alma?". La respuesta está en este testimonio. Él le dijo a su esposa: "Buah, es que estoy cansado, prefiero quedarme aquí en casita con vosotros", ¿no? Ella, como buena coordinadora de 40 días por la vida, le dijo: "No, no, ves a tu turno, cumple". Y aparte esto fue en México, un país súper inseguro de día, tanto de día como de noche, pero en la noche muchísimo más, ¿no? Pues él
fiel a su compromiso, fue. Estaba solo en su turno y con su cartel y todo, ¿no? Como si lo vieran ahí todo el mundo y no había nadie. Y de repente se acercó un hombre con rabia y claro, el voluntario, él se quedó como: "Me va a atracar, me va a matar, ya, viva Cristo Rey antes de morirme". Y este hombre se acercó y le increpó y le dijo: "¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces? ¿Qué pone aquí?". Y él le dijo con humildad: "Bueno, es que no sé si lo sabías, aquí delante, pues, hay un abortorio, se abortan bebés y, pues, aquí pone que rezamos por ti y tu bebé, pues, rezamos por ellas, las madres y sus bebés". Y el hombre se puso a llorar, un montón, y el voluntario se quedó como: "¿Pero qué te pasa?". Y él lo consoló y le contó que un tiempo antes, o sea, que recientemente su pareja había abortado a su hija y que él no quería. Y él le decía a ella: "Tú ten a la bebé y yo me ocupo y te olvidas de nosotros, pero yo me encargo, o sea, porque yo sí quiero a nuestra hija". Y y ella no, ella fue a abortar. Entonces él pensó: "¿Cuál es la manera en la que puedo estar cerca de mi hija cerca de mi hija? Pues muriéndome yo también, porque si ella está muerta, pues si yo me muero, podré estar cerca de ella". Iba de camino a suicidarse. Esa noche, en ese turno, se salvó una vida. Puede que no se pudiera salvar la vida de esa bebé, puede que no se pudiera evitar que esa mujer abortara, pero se salvó la vida y el alma de ese hombre, de ese padre en luto, porque su pareja había abortado a su propia hija. Duraron, pues, un buen rato hablando, 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 y luego, pues, el señor recibió apoyo y tuvo una conversión. Pero aquí es donde el Señor nos habla y nos dice: "Es que esté el laboratorio abierto, esté el laboratorio cerrado, sea la hora que sea, te vea poca gente, te vea mucha gente, no importa, porque donde 2 o más estén ahí en mi nombre, ahí estoy yo. Porque si mi pueblo clama mi nombre, pues yo lo escucharé, y yo renovaré la faz de la tierra, y yo haré grandes milagros". Y eso es lo que el Señor nos pide, que nos unamos, que rezamos, que ayunemos, que ofrezcamos y que seamos perseverantes, que seamos fieles allí, aunque estés en tu turno solo y vayas y lleves años rezando y veas que no ha pasado nada, ¿tú qué sabes? Hubo otro caso y ahí nos damos cuenta otra vez de las vidas que se salvan sin que ni siquiera te des cuenta. De una campaña, si no estoy mal, en Colombia, no recuerdo en qué ciudad, es que no recuerdo tampoco si fue en Colombia o en otro país de Latinoamérica, pero bueno, el caso es que habían unos voluntarios en su turno habitual de siempre, y se acercó una mujer con un bebé en brazos de 1 año y les dijo: "Que sepáis que gracias a vosotros este bebé está vivo, mi hijo está vivo". Y los voluntarios se quedaron así, porque no conocían a la madre. Y ella les dijo: "Hace 1 año yo iba caminando y estaba pensando en pedir una cita para abortar. Y justo pasé por esta calle y leí vuestros carteles. Rezamos por el fin del aborto, rezamos por el fin del aborto". Y esa frase se me quedó: rezamos por el fin del aborto, rezamos por el fin del aborto, rezamos por el fin del aborto. Le caló tanto esa frase que fue gracias a ello, a ver a estas personas rezando con esa devoción, por esa intención, que decidió continuar con su embarazo y decidieron abortar. Tú no sabes quién pasa por la calle, quién pasa delante de ti y que sea un padre de una chica que está pensando en abortar o que sea la pareja de alguien o la amiga de alguien, es que no lo sabes. Y la verdad, no debemos querer saberlo, porque nuestra fe el Señor nos pide eso, ¿no? Que tengamos fe sin ver las obras, ¿no? O sea, simplemente tú sé fiel, cumple la voluntad de Dios, haz tu parte y Dios hará el resto. Y lo más importante, reza con fe. O sea, yo les digo a los voluntarios de Tarragona: rezad con fe, porque de nada sirve que se llenen todos los turnos y que seamos 20 en un turno, por ejemplo, si rezamos en plan, bueno, no sé si esto es efectivo o no. No,
reza con fe. Hubo una campaña con un solo voluntario. Ahora no recuerdo ni en qué país ni en qué ciudad, ¿vale? Si no estoy mal, fue en una campaña de Europa. Era un hombre solo y él era el único que rezaba delante de este abortorio. Y bastó con su fe y con su oración para que ese abortorio cerrara. Solo con un voluntario. O sea, imaginaos que nos uniéramos aquí los 150 voluntarios y que todos rezáramos con esa fe. Es que no solamente salvaríamos vidas, bueno, Dios a través no toma estas oraciones y Él es el que salva, ¿no? Y se cerraría el abortorio, sino que el aborto sería impensable en todos los rincones del mundo. Y esto nos lo tenemos que creer, porque si no nos creemos que nuestro Señor, que es el Dios de la vida, puede acabar con el aborto, pues es que nunca va a pasar. Y así que si lo dudas, si lo estás pensando o lo que sea, acuérdate de estos testimonios, de estos milagros que el Señor nos ha permitido saber para que más podamos creer en el poder de la oración, de que realmente cuando nosotros te decimos que rezar salva vidas es porque lo hemos experimentado y es porque es verdad. Hay algunas personas que me han dicho, buah, Valerie, pero es que tú dedicas mucho tiempo a la campaña, o sea, vive tu juventud, estás en la flor de la vida, ¿no? O sea, sal de fiesta y no sé, ¿no? Mira, es que estoy haciendo el acto más heroico que podría hacer en toda mi vida. O sea, tú piénsalo por un momento. Pregúntale a una persona, ¿alguna vez has salvado a alguien? ¿No? O sea, ¿alguna vez le has salvado la vida a alguien? ¿No? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de salvar la vida a alguien? Y es muy fuerte, ¿no? Y pensar de que el Señor nos da la oportunidad, allá donde vivimos, de poder salvar vidas y almas. Y no solamente una, sino de muchas y muchas vidas y almas, de bebés, de las madres, de las parejas, de los familiares, del personal abortista. Y yo me lo creo, lo vivo como si lo fuera, porque lo es. Entonces, para mí es que no hay una cosa más. O sea, es que salvar vidas y almas, es que hasta ahora no me he encontrado algo que supere eso, la verdad. Entonces, para mí dedicar mi tiempo, obviamente compaginándolo con mis estudios, ¿no? Pero para mí dedicar mi tiempo a eso es que es el mayor de los honores, eh, en salvar vidas. Es que es tal cual así, es salvar vidas. Entonces, eh, os pido que recéis por mí, por los voluntarios de Tarragona, por los voluntarios de todo el mundo, por todas las personas que luchan por el respeto a la vida, ya sea desde la adopción, Proyecto Raquel, Proyecto Ángel, Hogar de María, o sea, Dios mío, tantas asociaciones, tantas personas que dedican su vida por y para estas madres y sus bebés, y es tan precioso, o sea, yo todos los días le doy gracias a Dios por este llamado, por este llamado, por llamarnos a todos, por formar parte de este movimiento en favor de la vida. Y, y ojalá, aquí me gustaría dejarlo grabado de que, no sé, ojalá pudiera abrir una campaña en todos los pueblos y ciudades donde se realicen abortos en toda Cataluña y en toda España y en toda Europa, o sea, de verdad, porque a mí este testimonio de esta mujer que me dijo eso mirándome a los ojos, es que porque el día que yo fui no había nadie rezando por mí y tantas mujeres que todavía se encuentran solas, de que si hubiera habido alguien allí rezando por ellas, no hubieran tomado esa decisión. No hay tiempo que perder y está en nuestras manos y el Señor nos llama. O sea, el Señor nos llama a todos a salvar vidas y almas y nos pide tan poco. Yo en las charlas siempre le digo a la gente como, si el Señor te mostrara, si Jesús se te apareciera con un bebé en sus manos y te dijera, este bebé está sentenciado a muerte, ¿lo quieres salvar?
¿Verdad que tú le dirías: "Sí, claro, Señor, dime qué tengo que hacer, si tengo que escalar el Everest, si tengo que", pero para salvar a ese bebé, ¿no? Pues solo te está pidiendo que vayas a rezar 1 hora. O sea, no nos pide hacer ahí, Dios mío, o sea, escalar el Everest ni hacer algo súper que digas: "Buah, qué difícil", ¿no? Para salvar esas vidas, ni es que ni una sola, sino miles, cientos de vidas. Solo nos pide Solo te pide que vayas a rezar 1 hora y que rezar sabemos todos, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo, en ningún momento lo he dicho, ni nunca lo he dicho, de que haya que reemplazar una cosa por la otra. Si tú vas a misa todos los días, continúa yendo a misa todos los días. Si tú tienes un compromiso en la capilla de adoración, ves, es más, si vas a ser voluntario de 40 días, te recomiendo que primero hagas eso porque necesitas de esa gracia para poder ir y ir a la línea de batalla, ¿no? Y por último, me gustaría mencionar de que los frutos que hay no solamente son externos, sino internos también. Conversiones, vocaciones. Buah, o sea, hay tantos testimonios de voluntarios que cuando empiezan a rezar delante del laboratorio, el Señor obra grandes milagros en sus vidas que, como dice uno de nuestros capitanes de la campaña de Tarragona, recibimos más de lo que damos, recibimos más de lo que damos. Y nos pensamos que al rezar allí solamente rezamos por la salvación del frente, ¿no? O por ellos. Pero Dios dice: "No, no, no, tú también", y nos toca el corazón y nos trabaja. Y el primer milagro es el que nosotros vayamos, porque hoy en día es tan difícil, la batalla es tan dura, y aún así el Señor nos da la gracia de ir, de ser valientes, de perseverar y de rezar con todo nuestro corazón. Para mí, salvar vidas y almas es el mayor de los honores, es el privilegio más grande, es el puesto más grande, es el acto más heroico que podría hacer con mi vida, es que no encuentro una manera de invertir mi tiempo más, o sea, mejor que esto, y lo hago con todo mi corazón y con todo el amor, y es lo que más me llena hacer. Y ojalá el Señor me dé la gracia de perseverar toda mi vida para poder, eh, pues, seguir, si Dios quiere, ¿no? Salvando vidas y almas hasta el último suspiro de mi vida, porque nos necesitan. Es que nos necesitan, son nuestros hermanos y nos necesitan. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que Dios os bendiga y sobre todo os pido que recéis por mí, que recéis por todas las campañas, por todas las personas que dedican su vida por esta labor tan necesaria, tan urgente también, y que sigáis rezando por mi verdadera conversión, porque la conversión es todos los días hasta que nos muramos. Que Dios os bendiga y muchísimas gracias a este canal por haberme dado este espacio y este tiempo, y espero que al menos algo de lo que haya mencionado os haya ayudado. Dios os bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena